Cada persona habla desde su propia perspectiva. Y escuchar todas las perspectivas te abre un panorama más claro y diferente. El pensar diferente no te convierte en enemigo. Estas son las 7x2 de la reforma educativa. En el año 2010, Andrés Oppenheimer publicó su libro Basta de Historias. En este libro se menciona que en México existía un sindicato de 1.7 millones de trabajadores de la educación. Un sindicato que hacía que tú pudieras heredar tu plaza dentro del magisterio o que la podías comprar en 100,000 pesos. Finlandia tiene uno de los modelos educativos más innovadores de todo el mundo. Y cuando se entrevistó a la presidenta que cuáles eran los 3 secretos para lograrlo, ella dijo: los maestros y los maestros. Esos son los 3 secretos. En el 2010, en México, pues solamente el 24% de los jóvenes estaban en la universidad, con una comparación del 93% en Corea del Sur. Las cosas no podían seguir igual, algo se tenía que hacer, reformas. Fortalecer el papel de la educación es lo que pretende la reforma educativa, garantizar que sea pública, laica y obligatoria. Pero esta es la expectativa, ¿cuál será la realidad? Manuel Gil Antón del Colegio de México refería a la educación como si imaginemos que es un camión, un autobús que va cuesta arriba. Ese autobús no le sirven las llantas, las trae una ponchada, todas desinfladas, trae el parabrisas estrellado, la palanca de velocidades toda chueca. Imaginemos que ese camión es el sistema educativo en México y va cuesta arriba, una cuesta llena de agujeros que un camión no puede con ella. ¿Qué va a ser que en este concepto, qué puede ser, Pascual, la cuesta arriba? Las escuelas. La cuesta arriba puede ser las infraestructuras y todo lo que necesita la educación para funcionar. Pero falta el chofer. ¿Quiénes son los choferes? Obviamente. Los maestros. La reforma educativa pretende cambiar simplemente a los maestros cuando un sistema educativo, cuando una infraestructura está de la fregada. Sí se ocupaba la reforma, pero no solamente debemos pretender ponerles corbata a los choferes, peinarlos, porque no va a ser suficiente. Finlandia, ahorita que lo mencionabas, tiene una carretera del 2030 y tiene un camión también 2030. Son cuestiones muy distintas como para nada más trabajar en los maestros. Y obligarles nada más a los maestros, que sí es cierto, hay maestros con vocación que como esté la carretera o el camión lo hacen, pero también hay maestros con ambición. Qué mejor que nos platique sobre el tema que un experto en la materia, es su ambiente. Nos acompaña el delegado de la DERCE, Jesús Amore, que nos platicará sobre el contexto legal de esta reforma. ¿Cuál es el contexto legal de esta reforma? ¿Qué se modifica? ¿Qué no se modifica? Bueno, yo quiero comentarles así muy brevemente de que efectivamente, fundamentalmente lo que la reforma pretende es realizar un contexto efectivamente oportuno para los profesores que aspiren a un cargo en el servicio profesional docente para profesores. No había un lineamiento específico para poder ingresar. Entonces nosotros teníamos en el sistema educativo maestros que efectivamente estaban frente a grupo, pero muchos de ellos ni siquiera tenían la preparación suficiente para hacerlo. La reforma educativa pretende fundamentalmente eso, regularizar los ingresos al servicio profesional docente. Entonces se creó una ley del servicio profesional docente. ¿Por qué razón? Porque la propia Ley General de Educación no tenía con claridad cómo era el proceso para ingresar al servicio profesional docente. Las plazas ya no se venden en 100,000 pesos. Creo que eso es muy importante que lo comentes porque efectivamente las plazas en el servicio profesional docente, afectando a los niños y a las niñas de todo nuestro país, era una práctica común. Lo que acabas de decir, Pascual, todo mundo lo sabe y todo mundo lo sabía y todo mundo callaba frente a esta situación. Los únicos perjudicados eran los niños y las niñas de este país, que estaban frente a ellos gente que no tenía ni el perfil, ni la preparación, ni el amor, ni la convicción para estar frente a niños. Entonces, ¿qué pasaba? El sistema educativo
es un desastre. Hasta ahorita todavía nosotros tenemos que reconocer que el sistema educativo no tiene un nivel óptimo de acuerdo a como los países avanzados tienen el sistema educativo nacional. Por eso era muy importante esta reforma, que precisamente parte del principio del aspecto laboral, como lo han reclamado muchos profesores, de que esta reforma es únicamente laboral y no educativa. Tenemos otro proceso, otro paso que ya anunció el secretario Nuño en estos días. Se propondrá ya la nueva propuesta de los planes de estudio. Bueno, la reforma era necesaria y el gobierno diseñó un supercamión, una supercamioneta para andar, pero a veces la expectativa es muy distinta a la realidad y ya estando en el campo laboral las cosas son muy diferentes. Para eso invitamos a una maestra para que nos hable de la diferencia entre la expectativa y la realidad en las evaluaciones a los maestros. Sí, Tavo, mira, la realidad para ingresar al servicio profesional docente se tiene que realizar un examen. Yo lo apliqué en agosto del 2014. Alrededor de 1,200, 1,400 maestros participamos, en mi caso por el nivel preescolar. Se entregaron 70 plazas únicamente y en mayo del 2015 se entregan otras 200 o 300 plazas para los maestros idóneos. Esta situación pues permite a los mejores maestros con los mejores promedios ingresar al servicio profesional docente. Y bueno, la idea de todo esto es seguirnos evaluando. Nosotros hemos estado en procesos, pero hay ciertas deficiencias en todo esto. Se nos comunicó que teníamos que estar en tutorías durante los 2 años, que es la situación que no se ha cumplido. Yo estuve en tutorías aproximadamente un mes de los 2 años. Esas tutorías son otros maestros que nos acompañan a través de nuestro proceso de ingresar a ser maestros. En cuanto al examen, el examen también tuvo otros pequeños errores. La realidad fue que dura aproximadamente 8 horas. Este examen, bueno, creo que cualquier persona con sentido común entendería que un examen no se hace en hojas rojas y con letras negras, porque exaltaría a cualquier persona. Entonces, la realidad pues es muy diferente, ¿no? Siento que hay cosas que se están saliendo de las manos, que hay un trasfondo en todo esto y que nosotros hemos aceptado la reforma. Soy la primera generación que entró con la reforma educativa y hemos acatado cada punto de la ley, pero siento que del otro lado hay muchas cosas que no se nos han propiciado o proporcionado. Eres, Andrea, el 5%, lo que nos decías ahorita, alrededor del 5% de los que hicieron el examen que está del otro lado. Es muy poquito, faltan muchas cosas. En el programa vamos a seguir hablando de esto. Licenciado, de cara a la reforma, ¿cuál es la diferencia entre un maestro federal, un maestro estatal y un maestro particular? Muy importante que hagamos totalmente la diferencia. Nosotros tenemos que decirle a la gente que no debe existir ninguna diferencia en el sistema educativo nacional. El hecho de que un niño vaya a una escuela particular, vaya a una escuela estatal, una escuela federal. El niño, es un derecho del niño tener las mismas oportunidades que alguien que va a una escuela particular o alguien que va a una escuela estatal o federal. ¿Cuál es la diferencia que existe? La actitud en el servicio profesional. El servicio profesional no ha sido de una manera de tal exigencia como lo hacen en las particulares a los propios profesionales de la educación, que ellos están comprometidos porque hay reglas muy claras. Y acá en el sistema federal y estatal no han existido las reglas de compromiso con el profesional para poderse estar cerca del niño y de la niña. Entonces sí es importante que nosotros entendamos que esa diferencia más que nada es de organización y de actitud. Eso es importantísimo que lo hagamos. Perfecto. Decíamos, nosotros como ciudadanía vemos que hasta los maestros prefieren ser federales o estatales, no particulares, porque les pagan menos. Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Y resulta que estos que ganan mucho menos tienen más compromiso ante los niños. Claro, porque ¿Por qué? el sistema es muy distinto, muy distinto. Por eso, lo acaba de comentar tu hermano, la reforma aplica igual. La Ley General de Educación es para todos.
es para los niños que van a una escuela particular, para niños que tienen la oportunidad sus papás de pagar una escuela privada, o bien para los niños que no tienen ni siquiera para el camión. Entonces tenemos los profesores, tenemos que tener ese gran compromiso con la niñez de nuestro país. Ahí tienen ustedes. La reforma era necesaria, pero la aplicación es muy distinta. Andrea ya hizo un examen para estar donde está, pero si no aprueba el siguiente examen, ya no va a estar. Y falta otra cosa, ¿qué es lo que pasa con las escuelas? Andrea, ¿qué nos puedes decir de la reforma aplicada directamente a las escuelas? Bueno, la reforma creo que tiene una idea clara de mejorar la calidad educativa en México, pero creo que se les olvidó contextualizar. México es un país muy grande, muy diverso, y no puedes aplicar una reforma exactamente como está a todos los estados del país. La situación es que no podemos comparar Veracruz con Jalisco, son diferentes contextos, ni siquiera podemos comparar los municipios de Jalisco. Yo actualmente no laboro en San Juan de los Lagos, pero el municipio en el que laboro tiene otras características diferentes a San Juan, entonces es una reforma que no está contextualizada. Hay escuelas con infraestructura muy pobre. En mi situación personal, tenemos un aula que fue provisional, esta aula era biblioteca y cocina y actualmente es un salón de clases. Un hecho muy claro es que no es igual una escuela en Oaxaca, en Veracruz, a una escuela en Jalisco y más en la zona urbana que en la rural. Pero también pasa algo, Andrea, que dicen, ¿se privatiza o no se privatiza la educación? Y detrás de cámaras nos dices, siempre ha estado privatizada, platícanoslo también aquí en las cámaras. Bueno, la realidad, contextualizando, para mí sí está privatizada. La situación de las escuelas pues conlleva que los padres de familia nos den una cuota. Hace 2 años estas cuotas pues se hicieron que para los padres no fueran obligatorias, que debe de ser. Ellos no deberían de aportar a las escuelas públicas, el gobierno debería de establecer esas cuotas. La realidad pues es otra. Ya en el ámbito profesional pues te das cuenta de que a partir de estas cuotas tienes que pagar luz, agua, electricidad, internet, teléfono, gestionar aspectos que se necesiten en la escuela, es decir, si hay necesidades de un bardeado, de arreglar algún elemento de electricidad, material didáctico en las aulas. Yo en el área de preescolar necesitamos mucho material didáctico y pues sin los alumnos ciertamente no reciben la calidad que se necesita. Reduce su nivel de calidad de educación. Y que no se piense, Andrea, que por esto tú, algunos otros maestros están en contra de la reforma educativa. Puedes estar a favor, pero también falta toda esta parte que no se está contemplando. Que la educación esté en manos de unas personas sindicalizadas es un problema, Pascual. Y los sindicatos pues controlan todo este sistema educativo, venden las plazas y hacían lo que se les dé su gana. Lo estamos viendo en Chiapas, lo estamos viendo en Oaxaca, pero a lo mejor nosotros no comprendemos que ellos están peleando porque el camino donde van está de la fregada y porque el camión se está desbaratando. Vamos a ver este video sobre los sindicatos en México. Hola Octavio y auditorio del programa del 7x2. A la pregunta que me haces, sí, fíjate que habría que distinguir la intervención de los sindicatos en el fenómeno educativo en 2 vertientes. Por un lado, el modelo educativo del sistema y por el otro, la política implicada en la reforma educativa. Por supuesto, ambos coincidentes en la materia de educación. La reforma educativa tiene la intención política de Estado de revisar la esperanza que México tiene en sus mexicanos, de los ciudadanos que México requiere. En tanto, el modelo educativo es la hechura del modelaje de contenidos, objetivos, metas. En este sentido, los sindicatos han hecho una revuelta de política laboral y gubernamental y ha hecho muy poco de política pública hacia una educación completa. La actuación social decidida, entre otros, es una de las condiciones obligadas de la política pública, muy poco revisado en nuestros contextos. Sí, es un hecho que no podemos hablar de éxito educativo. La reforma educativa es una causa perdida si los sindicatos siguen metiendo la mano. Los sindicatos
se han perdido en las banalidades del sistema gubernamental a cambio de canonjías que nada han contribuido a la política y menos al modelo educativo. Esa es mi opinión, Octavio. ¿Yo con qué me quedo? Bueno, con que la reforma tiene una idea central importante y buena, pero es necesario contextualizarla y hacerla una realidad. ¿Con qué nos quedamos con la reforma? Con el orgullo de haber compartido en este día a una gran maestra que obtuvo su plaza por examen de oposición, sin palancas, sin negociación de una plaza, y que vemos a una maestra preparada, exigiendo las transformaciones de su comunidad y la transformación de la educación en su comunidad, en nuestro país. Eso es lo valioso de la reforma. Lo valioso de la reforma son sus maestros, como Andrea, que hoy está con nosotros. Yo me quedo con eso, con una maestra exitosa que obtuvo su plaza por examen de oposición sin tener que verle la cara a nadie. Estas fueron las 7x2. La reforma educativa.